Bienvenidos. Creo que lo primero es agradecerles inmensamente su presencia acá. Bogotá está hecha hoy un caos inusual. Están cerradas las calles, está cayendo un diluvio universal. Pero no, la idea aquí es hablar entre amigos, disfrutar un poco este espacio y darle pues toda la posibilidad a ustedes, al público que va a ver esto después en la grabación, la posibilidad de conocer más a Rodolfo Acosta. Anoche tuvimos un concierto muy bonito, además muy bien acompañado de amigos, colegas, que le dieron muchísimos aplausos a Rodolfo y a su música y a los músicos que estuvieron acá en este escenario. Entonces, Rodolfo, bienvenido, ánimo. Gracias. Bueno, empecemos. Esta es una charla que se hace como parte de la Franja Colombia se compone, segunda vez que hacemos esta programación en la sala. Esta es la programación de 2019. Incluye conciertos, conferencias, un taller de composición que empezó esta mañana con Jorge Pinzón, conciertos y pues esta es la entrevista correspondiente al concierto monográfico que tuvimos anoche con Rodolfo. Bueno, yo quisiera empezar como por el puro principio, y es, a pesar de que nos conocemos hace años, Rodolfo me mandó su hoja de vida para preparar esta entrevista y, oh sorpresa, nunca habíamos hablado de esto, y es que Rodolfo creció como en 3, 4 países, y eso pues yo creo que marca de alguna manera la manera como uno ve el mundo, como percibe las cosas, como entiende la cultura y las culturas. Lo que vi es que vivió en Estados Unidos, en Honduras y en Haití. ¿Cómo se dio eso? ¿Por qué se dio eso? Bien, lo primero es que nací aquí en Bogotá y el primer viaje fue un viaje de estudios de mi papá. Entonces estuvimos viviendo en Estados Unidos, pero específicamente en New Haven, un par de años. New Haven, Connecticut. Sí, Connecticut. Entonces ahí pues fue por cuestión de estudios de mi viejo que ganó una beca para estudiar en la Universidad de Yale. Luego regresamos a Bogotá, como unos 4 años yo creo. ¿A qué edad era eso? Nos fuimos cuando yo tenía 3 años, regresamos cuando tenía 5 y, no mentiras, estuvimos 6 años en Bogotá. Entonces como hacia los 10 años salimos una segunda vez a Estados Unidos, que fue a Washington D.C., o sea, seguía en la costa oriental. Ahí fue por cuestiones de trabajo de mi viejo, que fue contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y como es un excelente profesional, entonces quedó contratado de planta en el BID, y entonces los viajes a Honduras, que vivimos en Tegucigalpa 3 años, eso sería entonces como entre mis 12 y 15 años, que fue una época muy, muy linda, muy especial para mí. Y luego ya ahí nos fuimos para Haití, para Port-au-Prince, y allá vivimos 3 años, también por cuestiones del trabajo en el BID, y de allá me gradué del colegio. Fue, valga la pena comentarlo, cada momento muy interesante, muy especial. En retrospectiva es como si yo fuera el ángel de la muerte o algo así, porque todo era, o sea, llegué a Haití el año de la revolución, y pues creo que en esos 3 años hubo... ¿Esto fue la caída de Papa Doc? De Baby Doc. De Baby Doc. Sí. Entonces el fin de esa hegemonía de los Duvalier, y pues en esos 3 años, si mal no recuerdo, hubo 9 gobiernos diferentes. Entonces era una locura, digamos, el golpe de Estado era la cotidianidad absoluta, pero además venía de 3 años en Honduras, en ese momento nefasto de
de mitad de los 80, en los cuales era ese coletazo final de la supuesta mal llamada Guerra Fría, mal llamada porque el mundo entero ardió. De fría aquí no tuvo nada. Exactamente. Y no ha tenido nada. Y sigue así. Entonces, pues ese tiempo en Honduras, pues estábamos en una situación de guerra semideclarada a nivel regional, con Nicaragua, con El Salvador, Honduras, Guatemala y el mismo Salvador en situaciones de guerra civil, conflictos terribles. El par de años que estuve en Washington fue el ascenso al poder de Ronald Reagan, que es, digamos, de la calaña de Trump. Entonces fueron siempre momentos muy álgidos políticamente, muy violentos. Y bueno, llegué a Colombia en el 89. Ah, lindo año. Lindo año, hay un libro por ahí, si quieren. Yo pensaba que era celebración, fuegos artificiales. Bueno, entonces sí, era de bombas y crímenes así, pero rampantes, la cosa más desquiciada de toda la situación de conflicto con los carteles del Valle, de Antioquia. Cuando usted volvió, tenía claro el contexto, se mantuvieron en contacto, sobre todo usted en esa edad de la adolescencia que uno está pues que juegue y los amigos y como que el mundo va a veces por un lado y uno por el otro. ¿Había una conciencia en usted de cuál era la situación política en Colombia antes de venir? Sí, porque todo el tiempo veníamos, es decir, nunca se cortaron relaciones con Colombia, ni con la familia, ni con estar en Bogotá particularmente. Por decisión obviamente de mis viejos, pues siempre tratábamos de estar viviendo lo más frecuentemente posible. Entonces, pues, no sé, cosas como lo de la toma del Palacio de Justicia, cosas así, pues en realidad sabíamos que eso estaba ocurriendo y en algunos casos pues estábamos acá cuando las cosas ocurrían. Toda la situación pues con el M-19, con el ELN, con las FARC, el surgimiento del paramilitarismo, todas esas situaciones pues digamos estábamos al tanto, sí, a la distancia, ¿cierto? No es lo mismo ver por televisión o ver por internet, creer que uno está informado, no tiene nada que ver con estar acá. Y en esa época no había internet. Exacto. Digamos, sí, no había internet, pero igual nos manipulaban. Sí, claro. Nos manipulaban era a través de televisión. Ahora nos manipulan a través de internet. Digamos, la mentira pues simplemente es más eficaz. Y en ese ir y venir, en esos años que son a veces tan definitivos como en forjar ciertos valores, ciertas visiones de la vida, ¿cómo estaba la música ahí presente? Mi relación con la música fue pasional desde una edad muy temprana, pero desde una perspectiva que nada tenía que ver con la opción profesional, es decir, nunca tuve cercanía con músico alguno, nunca conocí a músicos, ni en la familia, ni allegados, ni nada, no sabía qué se estudiaba, no tenía contacto con una práctica viva de la música, una práctica muy viva que es escuchar discos. Para mí como melómano es fundamental. Pero por esa melomanía, ¿cómo se dio a esa edad? ¿Cómo se presentó? ¿Cómo surgió? La intensa que vivo hasta hoy se dio a los 7 años, gracias a que estaba caminando con mi mamá por Unicentro y en tiendas Bambuco vi la portada de Kiss Alive 2 y Gene Simmons bañado en sangre y yo dije, quiero ese disco. Y mi mamá cuenta que ella creía que yo era autista y entonces le había rezado a San Antonio, creo, y le había hecho una promesa que si algún día yo me interesaba por algo, ella lo iba a apoyar. Curiosamente me interesé por Gene Simmons cubierto de sangre y entonces a ella le tocó cumplirle a San Antonio, me compró el disco y ya mi vida fue, y el autismo fue otra. desapareció. Sí.
reemplazado por una especie de Asperger o algo así, porque obsesivo con la música. Bueno, ¿cómo fue esa relación con la música de Kiss? O sea, ¿qué le fibras le movió? ¿Qué le sacudió adentro? Porque claro, la primera aproximación es visual, Sí. pero ¿qué pasa después con encontrarse con la música? En esa época, entonces uno entraba a la tienda y uno pedía que le mostraran el vinilo y le ponían unos cuantos segundos de los primeros cortes. Y entonces, Alive 2, entonces pone el primero y sale un tipo gritando, "You wanted the best, you got the best, no sé, the biggest band in the world, Kiss, gra, gra, gra". Ya, listo. Fue como la primera vez que escuché Labyrinthus Dúo de Berio. Solo necesité unos pocos segundos para quedar absolutamente enamorado y había una cuestión de intensidad, había una cuestión de ruido y había la presencia del público, el público gritando desaforado. Esas fueron cosas, además, muy apasionantes en ese momento, 1978, con la radio inundada de disco, que por contraste es la cosa más lánguida y más triste y más muerta del mundo. Entonces, escuchar eso, escuchar la retroalimentación de las guitarras, pues fue así como, así, se abrieron las puertas a otro mundo de posibilidades fuertísimamente pasionales. Y por ejemplo, toda esa cuestión de lo del ruido y todo hizo que luego conectarme, por ejemplo, con la electroacústica fuese absolutamente natural, fuese como llegar a casa. Claro, son los mismos equipos por lo menos, Sí. hay cables de por medio, hay parlantes, hay consolas. Sí. Y hay una sensación de que esos complejos sonoros, eso que antiguamente llamaban ruido, sea parte del discurso musical. Claro, claro. ¿Qué siguió de ahí? O sea, en cuanto a exploraciones musicales, ¿fue el rock solamente o había otros ríos que entraban también a inundar? Digamos que sus oídos? ser quisómano a los 7 años implica ser fundamentalista. Es como un recién convertido cristiano o Sí, algo así. totalmente. No quiere uno saber más nada, punto. Y me peleé con un amigo, no volvimos a hablar porque él empezó a escuchar Rush. No volvimos a hablar. Era, sí, pecaminoso. Pero a la par de eso está, entonces digamos que esa cuestión con el rock y específicamente con Kiss en ese primer momento fue algo cultivado en el espacio de los amigos, en el colegio. Pero a la par de eso está la familia, y en mi familia pues se baila, y se baila salsa, porro, merengue, y entonces eso era otra cotidianidad musical, que lógicamente yo como metalerito de 7 años no quería bailar, pero todo el tiempo estaba ahí, igual tenía que bailar, por ser de mi familia y por ser bogotano, uno no puede ser bogotano y no bailar. Entonces pues estaba esa otra experiencia con, digamos, músicas tropicales, bailables, que fueron realmente muy importantes en una construcción de identidad que me daría cuenta muchos años después, cuando regresé a Bogotá. Eso se vuelve parte de uno. Sí, y fue bastante inconsciente, diría yo. Y de repente volví a Bogotá, y estando en Bogotá, pues hay que bailar, y entonces el cuerpo se empezó a mover y fue como reconectarme con una antigua historia familiar, y fue muy, muy lindo. A mí me ha pasado, no sé si de pronto pasó, que hay de pronto una canción que de eso que escucha la familia y uno no escucha, que sí le llama a uno la atención y que se queda rondando y que 10, 15 años más tarde es como el punto otra vez de entrada a ese género o esas líneas musicales. ¿Pasó algo así con alguna canción en particular? Sí, hace un tiempo me tocó hacer una entrevista larga y linda con Luis Daniel Vega, y él me pidió así, una canción, y fue Las caleñas son como las flores, de Latin Brothers, con Piper Pimienta cantando. Esa sería, y por el mismo tiempo, algunos de los primeros discos de Fruco, recuerdo canciones como Manyoma, todo eso ahí como segunda mitad de los 70, que entre los porros aburridores de los melódicos, de repente sonaba eso y era como, era muy parecido como esa sensación de intensidad que encontré en ese Kiss en vivo. Claro, uno oye esas trompetas de Latin Brothers
y es digamos, de los mismos creadores de la guitarra eléctrica retroalimentando. O sea, es power absoluto. Muy bien. Y más tarde, usted recibe su primera guitarra. ¿Cómo es ese paso allá, tener un instrumento en las manos y sentir, me imagino yo, esa posibilidad de producir esa intensidad en otros? Pues lo primero que diría es que hay una vueltica entre esos dos momentos de años y viajes de estos que hablábamos, en los cuales pues cambié de sitios y por ende cambié de referentes musicales y empecé a escuchar muchas otras cosas, punk, new wave, otros tipos de metal, pop, etcétera, etcétera. Pero no me daba cuenta de que había quedado engranada en mí la idea de que es en términos de, es que son personajes de caricatura. Entonces, de repente me di cuenta cuando estaba como en noveno o algo así, vi a unos compañeros del colegio tocar dos covers, uno de The Trooper, de Iron Maiden, y uno de Back in Black, de AC/DC. Y en ese momento me di cuenta de que yo nunca había entendido que la música la hacían personas comunes y corrientes, porque tenía esa cuestión engranada de que eran extraterrestres o caricaturas, o sea, no era algo que la gente hace. No digo la gente de bien, sino gente de carne y hueso. Pues en esa época también era una cosa muy distante. En esa edad y en esa época, ir a conciertos de rock era una cosa muy distante. O sea, eso que estamos viendo ahorita en Bogotá, eso uno ni pensaba que eso pudiera ocurrir en Bogotá. Ni lo soñaba uno. Sí. O sea, en realidad no era una opción. Sí, no era una opción. No. Entonces, en ese momento, que era justo últimos días que estuve en Honduras, vi a estos compañeros tocar y dije, Dios mío, uno puede hacer música. O sea, 4 tipos cualesquiera, no eran genios de nada y estaban ahí tocando música buenísima. Y dije, sí se puede. Entonces, en ese momento, cuando nos fuimos de Honduras para Haití, mis papás siempre soñando con que yo hiciera, por ejemplo, deporte o hiciera algo decente y saludable, cosa que nunca se dio. Entonces, no, nos vamos a ir a una isla en el Caribe. No quiere, no sé, en ese momento hubo un boom de windsurf o alguna cosa así. ¿No quiere eso? Yo, no, guitarra. ¿Tabla o guitarra? Guitarra. Entonces, finalmente me compraron las dos cosas. La tabla tocó regalársela a quién sabe quién, pues obviamente eso nunca se iba a dar. Y la guitarra, además era muy chistoso porque era una guitarra muy, muy barata, marca Gig, o sea, marca Chisga. Buenísimo. Ahí todavía la tengo. Pero, entonces llegué como metalero a Haití. Actividad... Cuna del metal. Sí, o sea, evidentemente es Haití y Noruega, pero entonces pues nunca, durante los 3 años en los cuales aprendí a tocar guitarra eléctrica, no tenía con quién tocar. Entonces, ¿y todo era sacándolo de oído? Sí, bueno, tuve 2 clases con un compañero de curso que estuvo en Haití, digamos, convivimos como un semestre. Y él me dio un par de clases, me mostró un acorde, una escala, después se fue, empecé a cacharrear con ese acorde de esa escala y luego encontré en alguna revista metalera una propaganda de un curso por correo, obviamente. Claro, es que era otra época. Sí, claro. claro. La distribución Y en Haití. de metal era por correo. Sí. O sea, mándeme su dirección y yo le mando el cassette. Y entonces tomé un curso, evidentemente no de 7 días, este era un poquito más largo, y entonces aprendí a tocar guitarra eléctrica por correo. Pero no tenía con quién tocar. Entonces, años después entendería que me formé, fue como improvisador, porque pues uno saca ya una canción de Scorpions y listo, saca el riff, pero se voltea y no hay con quién tocar, pues qué aburrimiento. Pero siempre me pasaba los días enteros, todos los días, cacharreando con la guitarra,
¿Escribía canciones o Sí. cacharreaba? ¿Sí? Sí, porque esa es una cosa clave. En realidad yo nunca quise ser guitarrista, nunca quise ser intérprete. La cosa es que la guitarra era porque en todos los discos que tenía el que componía las canciones era el guitarrista. Entonces, pues obvio, vaya, quiero componer, ergo tengo que tocar guitarra. Entonces, ese fue el motivo. Y entonces inmediatamente empecé a componer canciones, cosa que se acabó el día que aprendí algo acerca de notación y de teoría musical. Pero O sea, eso ya fue entrando a la universidad, ¿no? exactamente. Antes. Bueno. Entrando a la universidad, porque llegué a la universidad en ceros, porque nunca se me ocurrió que uno tenía que saber algo antes. Sí, es decir, mi hermana estudió arquitectura y no aprendió a hacer maquetas en el colegio. Llegó un día a la universidad y dijo, quiero estudiar arquitectura, y le enseñaron a hacer maquetas. Entonces yo pensaba que era así con la música, y efectivamente sí lo puede ser. Sí se puede hacer, sí. Y en ese momento definitivamente fue así. Y en este país hay bastantes personas que han tenido esa experiencia por la misma historia y el contexto. Por el contexto. Del país. ¿Sigue escuchando, sigue siendo rockero, escuchando rock y cosas nuevas de rock y explorando cosas ahí? ¿O? Un poco. Escucho radio todos los días de mi vida porque recuerdo remoto, es siempre el radio prendido en la casa. Mi papá todas las mañanas poniendo la cabalgata deportiva Gillette, siempre sonando música en radio, siempre. Entonces yo todos los días escucho radio. Entonces mucho de lo que escucho que sea reciente en realidad es a través de radio, que no es así, no tiende a ser el medio más investigativo de qué está ocurriendo hoy en día. Periódicamente algún amigo, algún estudiante, algún colega me muestra cosas recientes o nuevas o lo que sea, pero creo que en términos de buscar cosas nuevas, lo hago más con otros repertorios, sobre todo con música académica. Cuando entró a la universidad, esta es la Universidad de los Andes, ¿qué pensaba que iba a terminar haciendo en cuanto a música? Supongo que componer mejores canciones. Y espero que eso haya ocurrido. ¿Y encontrar amigos para el grupo? ¿O no? Sí, y de hecho me emocioné mucho encontrarme anoche con quien fue el primer bajista con quien toqué, Santiago Niño. Y armamos un grupo, de nuevo, un trío, siempre todo extraño, siempre todo al revés. Un trío que diría hoy en día de improvisación libre. En géneros, o sea, metal, new wave, punk, pero improvisación libre. O sea, nunca montamos repertorio, nunca compusimos canciones, nos reuníamos todos los días, hacíamos visita, todos los días nos veíamos, charlábamos, no sé qué, y por ahí una vez al semestre nos reuníamos a tocar con él y con un baterista que le decíamos Big Cerdo. Entonces, eso lo traigo a colación porque sí hubo muy pronto en Bogotá ya la posibilidad de tocar en un formato de banda, pero ya para ese momento lo que me habría interesado unos años antes, montar canciones, presentarme con una banda, ya no me interesaba en absoluto, me parecía aburridísimo. ¿Por qué se dio ese cambio? O sea, ¿qué le aburrió de eso? Lo estática y repetitiva que suele ser la música popular y sobre todo la música comercial. O sea, yo pienso qué desgracia ser Mick Jagger y tener que seguir cantando Satisfaction todas las noches. Debe ser lo menos satisfactorio de la vida. Entonces, sí, es como un estancamiento terrible. Entonces no me interesó. La única banda medio normal en la cual toqué en la vida, que era una banda de New Wave acá que se llamaba 9, toqué en ella porque yo era fan de la banda y el guitarrista se fue y la banda se acabó. Entonces yo dije, no, sigan, pero no hay guitarrista. Bueno, yo toco, pero pues era simplemente porque siguiera la banda, no más.
Pero al lado de lo otro que descubrí en la universidad, es decir, al lado de lo que descubrí como la música contemporánea, pues no. Que eso era absolutamente nuevo en ese momento para usted. Sí, pero es que todo era nuevo. Sí, todo o sea, era nuevo. el primer semestre, corchea, una corchea, listo. Pero también con repertorios, o sea, no conocía Bach, no conocía Mozart, no conocía, entonces todo era nuevo. Pero al llegar en cuarto semestre a historia de música del siglo XX, hay que recordar que todavía era el siglo XX, esa sensación de llegar a casa, y en la medida en la cual llega a repertorios más cercanos, por ejemplo, llegar a segunda mitad del siglo XX, era como, claro, esto es. Y entonces recordaba lo que me gustaba, lo que más me gustaba, por ejemplo, de Black Flag, cuando encontré serialismo y cuando encontré música electroacústica, era como, claro, ahí lo que me había encantado era como una pizquita de algo que resulta que hay un mundo entero de eso. Un mundo entero de música que parece flotar, atonalismo, ruido, todo, o sea, prácticas enteras. Porque claro, fui conociendo y me enamoré de todos, o sea, en realidad yo soy muy enamorable, entonces me enamoré, pues, sí, de Machot y de Josquin y de Bach y de todos esos, sobre todo de Liszt, pero el enamoramiento con estos repertorios de segunda mitad del siglo XX fue diferente porque fue realmente una sensación de esto me pertenece, esto es mucho más mío que esas otras cosas. Y no era por una cuestión ideológica de, no sé, en términos de periodos históricos o en términos de conflictos neocoloniales, no, para nada, era simplemente me suena, me hace vibrar, me suena a lo mío. Claro, pero es interesante porque el contacto emocional, el primer contacto emocional es con música de 1978. O sea, ya se había brincado siglos de la historia de la música que viene a descubrir después. Sí. Sí, y hay una relación emocional ahí de corazón, no teórica, no del libro, no saca del libro. Exactamente. Qué interesante. Bueno, ¿quiénes eran los profesores y qué relaciones hubo ahí? Porque una de las cosas que a mí me impresionan o destaco en cómo usted trabaja es la capacidad de generar vínculos y de generar redes y de como conectar gente y de ver el potencial del uno uniéndose al otro. ¿Cómo fue esa relación con alumnos, con compañeros de clase, con profesores? ¿Cómo fue esa interacción y qué cosas pasaron ahí que valga la pena resaltar? La relación con los compañeros, digamos, de cohorte en la universidad fue realmente distante porque éramos muy diferentes. De hecho, yo fui el primer estudiante de la Universidad de los Andes de música en entrar directamente a música. Todos habían pasado por otras carreras antes de decidir estudiar música. Mi hijito estudia Derecho y después en el tercer semestre, no mamá, yo lo que quiero hacer es música. Exactamente. Entonces, yo llegué ya terco, la única opción que veía en la vida era esa, sigue siendo. Entonces mi relación con la música ya de entrada era diferente, mi relación con los repertorios era muy diferente. Los demás tenían más vínculos con, no sé, canción latinoamericana, algunos con tradición, digamos, clásica, cosas así por el estilo. Mi relación, por ejemplo, con ciertos tipos de rock, pues era diferente. Y luego ya el enamoramiento por la música contemporánea, pues me alejó más. Entonces, con los compañeros de cohorte fue realmente muy, muy lejana la relación. Luego empezamos a encontrar vínculos, sobre todo a través de ciertos profesores que nos resultaban muy estimulantes. Particularmente recuerdo a Horacio Lapidus, profesor de teoría, que a algunos de nosotros nos parecía maravilloso. Y entonces pues ahí como que formábamos un grupito de geeks.
Marta Rodríguez, por ejemplo, quien fue profesora de historia y fue quien me abrió las puertas justamente al tema del siglo XX. Pero tal vez de esa época de la universidad, las amistades y las colaboraciones no se dieron mucho, excepto con Juan Carlos Rivas. Hubo, obvio, que otras amistades, sin duda. Fue una época muy linda, etcétera. Pero no fue ahí que comenzaron las alianzas que, por ejemplo, han nutrido mi carrera. Fue más bien después, en otros roles, sobre todo como profesor, y que empecé a encontrarme con personas como Beatriz Elena Martínez, como Guillermo Bocanegra, como Eduardo Caicedo, etcétera, etcétera. Pero estando ya en la universidad, entonces, ¿en qué momento, desde de entrada usted dijo lo mío es la composición, o es algo que se fue dando en el proceso de estudiar una carrera en música? De entrada, para mí era claro que era la composición, clarísimo. Pero fue cambiando el concepto de qué tipo de composición. Sí, okay. Sí. Era claro que era la composición y no el instrumento. Tanto así que cuando llegué a la universidad me dijeron, usted puede estudiar el instrumento que quiera, nosotros le contratamos al profesor. ¿Qué quiere tocar? Guitarra eléctrica. Y me dijeron, eso no se estudia. O sea, en realidad no se habían dado cuenta de que es el negociazo enseñar guitarra eléctrica. En aquel entonces, prehistoria de la comercialización de la educación en Colombia, me dijeron, eso no se estudia. ¿Por qué no guitarra clásica? A mí me dio lo mismo, porque igual no me importaba ser guitarrista. Y fue otro golpe de suerte. O sea, mi vida ha sido golpe de suerte tras golpe de suerte. Digamos, en esta cadena, el primer golpe de suerte es que mi viejo me dijo, yo tenía otra idea de qué podía hacer como formación por lo poco que sabía. Entonces, para alguien que quiere hacer rock y quiere hacer metal, en aquel momento, la opción era ir a MI, a Musicians Institute, en Los Ángeles. Y mi viejo, brillante como siempre, me miró, contempló mi estilo de vida y dijo, no, este chino en Los Ángeles, a final de los 80, viviendo solo, no, desastre. Entonces me dijo, no, estudie en una universidad. Entonces en ese momento yo dije, entonces me voy para Colombia. Entonces, y eso fue lo mejor que me pudo pasar en la vida, devolverme para Colombia, venirme para Bogotá. Lo otro fue esto de que la guitarra eléctrica no se estudia y entonces terminar estudiando guitarra mal llamada clásica, digamos guitarra acústica, y golpe de suerte, ¿por qué? Porque eso significa que en la primera clase le dicen a usted, tome Leo Brauer. Entonces, desde el primer día usted está estudiando siglo XX. Siglo XX latinoamericano. Es perfecto. Y entonces, pues ya, claro, en ese momento yo dije, no, pues ya que verso, coro, verso, solo, no, pues mucho más chévere esto. Ya que acordes así, mejor estos acordes que usa Brauer. Bueno, y uno se pega una enamorada de Brauer así, pero mal. Entonces, cuando llegué al estudio CES, dije, esto es lo que quiero hacer en la vida. Y sigue el paso después, se acaba la universidad, y ¿cómo toma usted ese camino? O sea, ¿cómo decir qué camino seguir, si estudiar más, si encerrarse a escribir, encerrarse a tocar, irse para otro lado? ¿Cómo es esa decisión de ahora soy compositor? Como siempre, dejarlo a la suerte, no tomar decisiones. Hubo en el 94, compuse la primera pieza electroacústica que compuse y me convencieron que la presentara una convocatoria que yo tenía entendido que era una convocatoria para seleccionar un repertorio y presentar un concierto en la Alianza Francesa. Y presenté la obra de la convocatoria. Resulta que no era eso, era un concurso nacional de composición. Y resulta que me lo gané. Uno de los jurados era Rendón. Entonces me gané el premio y parte del premio era un viaje de estudios a Francia
a Bourges para formarme en composición electroacústica. Entonces, pues, yo pensaba que era simplemente para programar un concierto, fue un concurso, implicó que me iba a estudiar a Francia, como siempre fui juicioso, hice bien el trabajo allá, entonces al año siguiente me volvieron a invitar, me encargaron una obra y pues ya que iba para allá, entonces ¿qué más puedo hacer por esa época? Y encontré unos cursos en Royaumont con gente que admiro mucho, Klaus Huber, Brian Fernihough y Xu Yasu, que también fue una maravilla porque 3 generaciones y 3 entornos muy diferentes representados en esos 3 compositores, pero todo es así como una locura. Es decir, en ese viaje llegué a París y por el jet lag estaba así como, ¿qué hago? Y me puse a jugar todavía existían directorios telefónicos. Y ¿quién me gustaría conocer? Y Berio, busqué Berio, encontré un L. Berio. Y llamé, ¿qué tal que tuviera apartamento en París? Y me contestó un francés así todo enojado y me tiró el teléfono y bueno, no, seguí. La segunda fue Saariaho. Me encontré en el directorio telefónico Saariaho K. Yo dije, imposible que haya dos. Y llamé y era ella. Y le dejé un mensaje en el contestador a la tercera llamada porque me da miedo la primera. No, y además la voz de todo Kaya es hermosa y entonces vivo enamorado de ella. Pero finalmente le dejé el mensaje y ella me devolvió la llamada un par de días después desde España y cuadramos una cita, me invitó a su apartamento, me dijo el único día que tengo tiempo es tal día y resulta que era por el cumpleaños del hijito y entonces estuve en la casa de ella y entonces todo como que se fue dando ahí medio azarosamente. Conocí a alguien que me invitó a Holanda, al Stein, simplemente cadenas de suerte. Y el principal golpe de suerte ahí fue el encuentro con Klaus Huber, porque, y lo mencioné ayer, Anoche tuvimos una pequeña charla antes del concierto para los que están viendo esta entrevista. Klaus Huber fue el que me dijo, ¿a qué vienen los latinoamericanos a Europa? ¿Qué es lo que vienen a buscar? Tienen tantos grandes maestros allá, ¿por qué no se construyen allá? Entonces fue así como la cachetada de despiértese y conozca su entorno y construya su entorno. Entonces de ahí en adelante... En un entorno además no tan conectado como estamos hoy día, o sea, que eso me causa un poco de curiosidad. O sea, todos estos nombres de Huber, Saariaho, Berio, ya saliendo de la universidad, ¿ya usted los tenía identificados, ya eran nombres que estaban rondando? Sí, claro. Claro. No sé cómo, es decir, yo... Es que eso es lo que me cuestiono, porque hoy día Internet le arroja a uno todo, pero y nadie conoce nada. Sí, pero estamos hablando de hace 30 años. Sí. No era tan fácil que circular esa información. Muy impresionante. Yo recuerdo, por ahí tengo unos apuntes yo hacía unos ciclos de conferencias. En los Andes había una sala de música y programaban repertorios. Y no había franja de música del siglo XX. Y yo me quejaba. Entonces, un semestre dado, la directora de la sala me dijo, listo, Rodolfo, ya separé 3 horas semanales para programar música del siglo XX. ¿Quién lo va a programar? Entonces yo hablé con Marta Rodríguez, que me parecía la persona natural para hacerlo. Ella me dijo, ¿cuánto pagan? A mí no se me había ocurrido eso. Pregunté, no había plata. Entonces ella me dijo, yo no. Entonces me tocó a mí. Y entonces yo camellaba como loco. Entonces dije, hagámoslo una sola franja los viernes. Entonces me clavaba toda la semana preparando algún tema y el viernes hacía una charla, audición de 3 horas. O sea, lo pienso ahora, hice una locura de repertorio que no conocía, que nadie que yo supiera conocía y además ¿dónde lo conseguía? Yo sigo sin tener idea. Y recuerdo haber presentado cosas como Kraft de Lindbergh, que es una obra del 86 y esto era el 92. ¿Cómo llegó? Bueno, ¿y de dónde salían los discos? Además tenían que ser acetatos. Había de todo, sí, mucho acetato, mucho cassette, unas cositas raras ahí, unos disquitos así plateados. Iba encontrando cosas, iba averiguando quién tenía, y pedía prestado y grababa y escuchaba día y noche. La radio en aquel entonces era
creo yo, bastante mejor, tenía mucha programación Sí, había mucha programación. interesante y además publicaban lo que iban a programar. Entonces yo Si uno se siempre, inscribía y le llegaba a la casa de la el primero de programación. cada mes, la programación de las emisoras y marcaba qué tenía que escuchar, o sea, los que no conociera. Me acuerdo, por ejemplo, Nono. Ay, qué chistoso ese nombre, Nono. No, un tipo que se llama Nono. Y la hora se llama Soferte Donde Serene. Tal día, tal hora, pongo el despertador y escucho. Y por si acaso, muy ochentero, rec. De una. Sí, Claro. Rec Play. Entonces, mucho era grabaciones de radio. Pero es una aproximación me parece muy interesante porque pues, estas entrevistas las he hecho con varios compositores y es una aproximación a la música clásica muy desde la experiencia de la música popular, del amor por la música popular y cómo se encuentra uno con ella, en radio, grabando, volviéndose enfermo por un coleccionismo también. Sí. Hay un coleccionismo de información, un coleccionismo de sonidos que claramente nutren la experiencia y me imagino el lenguaje también de compositivo eventualmente. Bueno, y viaja, conoce a esta gente, pero la música toca ponerla a sonar. ¿Cómo da usted ese paso a que su música suene y si se toque? Cuando estaba en el colegio, creo que el último año de colegio, compuse por primera vez una pieza sin letra, guitarra sola. Y entonces había alguna actividad del colegio y fui y toqué. Ya. Y entonces fue muy sensato la idea de uno compone y comparte. Entonces cuando entré a los Andes, pues comencé también por ese lado, pero como era tan tronco, pues había otra gente que tocaba más y además tocaban otros instrumentos, entonces pues empecé a decirle a la gente, pues tóquela. Y después, pues, tóquela delante en público. Entonces empecé a organizar en la sala de música eventos. ¿Cómo era la recepción de estos músicos que, por lo que acabamos de escuchar, venían muy de la tradición más clásica? Seguramente el pianista había tocado Chopin, Liszt, Sí. Mozart. ¿Cuál era la reacción, la recepción de estos músicos en un país en donde la música contemporánea era algo muy pequeño, mucho más pequeño de lo que es hoy? Incomparablemente, sí. Enamoramiento. Entonces, eran novias o amantes. Sí, pero una vez empieza a sonar, la gente se empieza a encarretar. Y cuando Juan Carlos Rivas formó, o más bien lo invitaron a dirigir un corito de cámara, él dijo, listo, acepto, si invitan a Costa. Entonces yo canté ahí en ese coro, porque si no, Juan Carlos no dirigía. Ya ahí metido, él empezó a encargar piezas a compañeros de estudios. Y entonces nos acostumbramos a estar haciendo música. Él estudiaba piano en ese momento y yo le compuse una pieza para piano y él en alguna audición, digamos, la montó para su semestre de piano y la presentó en alguna audición. Entonces fue simplemente, pues ya lo obvio, hay que hacer sonar la música y muy en pequeño, muy ahí como en el marco de los estudios, pero pronto descubrí otros foros más amplios, como todas las cosas que programaba en su momento Carlos Barreiro, y por otra parte el Festival de Música Contemporánea de Bogotá que organizaba Cecilia Casas. Entonces ya era como, bueno, lo podemos hacer a otro nivel y en otros espacios.
Y a la gente le gusta. El mito de que a la gente no le gusta la música contemporánea es falso. A la gente le gusta si les muestran. O sea, cuando las orquestas dicen, no, es que no programamos más de eso porque es que al público no le gusta, pues ¿cómo les va a gustar si no se los presentan? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, uno de los primeros, creo que el primer concierto que fui al Colón fue de un ensamble inglés que llamaba Opus 20. El público estaba tan fascinado que hicieron doble concierto a punta de bices. Hasta que llegó el momento, el director dijo, bueno, esta es la última, porque es que no tenemos más partituras. Vinieron y tocaron 2 conciertos, y en ese concierto que yo estuve, hicieron el otro concierto completo también, a punta de bices. ¿Se acuerda de qué tocaron? Recuerdo Britten, wow, Sí. no, es música contemporánea, pero Lutosławski, no recuerdo. Esos dos compositores, ni siquiera recuerdo qué obras. Pero es que estamos hablando de compositores que inclusive hoy día no son tan programados en ensambles y en salas. O sea, sí hay un freno a veces al repertorio. O sea. Sí, pero el freno creo que no lo pone el público. Sí, lo no, de ponen los acuerdo, intérpretes de acuerdo. y los programadores. El público tiene oídos y los usa. No, y un poco en esa misma relación de su aproximación, su llegada por medio del rock, es muy difícil que el público llegue a ese repertorio vía Mozart. O sea, a ese repertorio van a llegar vía lo que ya conocen de rock, de música popular, de otros sonidos que los han acompañado a lo largo de la vida. O sea, la generación que hoy está creciendo con el reggaetón, o sea, que hay una cantidad de beats y de máquinas y de cosas y de procesamientos, ahí va a tener una aproximación muy distinta a la música que la que tuvimos los demás cuando estábamos creciendo. Es totalmente cierto. Melissa Vargas, por ejemplo, me ha dicho varias veces que ella envidia mi infancia rockera porque ella se da cuenta de todos sus amigos que crecieron escuchando rock, que tuvimos una disposición mal llamada natural, por ejemplo, a la música electroacústica. Lo que usted decía, son la misma familia de aparatos. Entonces, y la misma familia de sonidos y los mismos referentes estéticos. Es cierto, no es que no se pueda llegar a la música contemporánea o la música experimental pasando por Mozart, pero el puente es más largo. es más largo. Es de Y más en siglos. cambio, el metalero escucha Xenakis y hace ¡guau! Sí. Ya, de una. Sí, de una. Eso Totalmente. es directo. Muy bien. Anoche usted me decía que ese pequeño corito fue la semilla del ensamble CG. Sí. ¿Cómo? El ensamble CG anoche lo hablábamos, pero creo que es el momento de ahondar. Decíamos que ha sido un laboratorio, ha sido una escuela, ha sido un punto de encuentro, se volvió un referente. ¿Cómo germinó eso y qué aprendizajes ha habido en el camino? Porque creo que es una referencia muy importante para la lucha que es seguir haciendo música en vivo y música contemporánea en un ambiente que no necesariamente la favorece en cuanto a financiación, en cuanto a espacios, en cuanto a forma. ¿Cómo ha sido ese proceso de darle cauce a Ensamble CG? Como todo es porque el río va para allá y no hay planes. Me siento como el guasón, caos absoluto para adelante y ya. El guasón chévere, el de Caballero de la Noche. Hubo la necesidad de presentar música que yo compuse en situación grupal. Y hubo 2 proyectos paralelos al mismo tiempo: el nacimiento del ensamble CG y un colectivo experimental, el típico ensamble de compositores, improvisadores, intérpretes, lo que sea, que se llamaba Tangram, que teníamos con Johann Hasler, con Alba Fernanda Triana, con Juan Carlos Marulanda, bueno, otro grupito de allegados. En Tangram hacíamos sobre todo cosas que tenían que ver, lo entenderíamos después, con improvisación experimental, improvisación libre, improvisación dirigida incluso,
composición con improvisación, bueno, una cantidad de cosas. Con CG era más como pensando en repertorio escrito. La necesidad inicial fue música que yo hubiese compuesto. Siguiente paso fue, pues, otros compositores. Si todos estos otros eran amigos compositores, pues tocar música de los colegas. Y poco a poco eso fue como tomando más fuerza. Ya no solamente más compositores querían ser incluidos, sino algunos intérpretes querían ser parte de. Y yo creo que el gran aprendizaje es la razón por la cual hacemos esto es por el proverbial amor al arte. Es decir, hacer música porque es realmente lo que queremos. Sí, quisiéramos tener apoyos del gobierno, tener apoyos del sector privado, sí, sería muy bueno, pero lo fundamental es por la pasión de hacer música libremente, es decir, escoger qué música queremos hacer y hacerla. Y si logramos encontrar financiación para ello, maravilloso, pero no perder de vista que la razón detrás de todo es hacer la música que queremos hacer y hacerla de la mejor manera. Y la mayoría de gente se conecta no sé si la mayoría, pero más que suficientes personas se conectan con eso, porque es que todos en algún momento nos enamoramos de la música. Nadie llegó a ser músico profesional porque es que planificó estratégicamente que para poder tener su yate y comprar una isla, entonces hay que ser, no sé, violista. No, por ahí no es. Entonces fue porque en algún momento todos nos enamoramos. Y entonces uno le ayuda al otro a recordar por qué se metió en la música y le da la oportunidad de ser útil, de servir a la comunidad, y todos queremos ser útiles. Yo creo que hay una cosa bien interesante en el medio en el hacer música actual o música contemporánea, y es que no es recrear. Se siente uno mucho más responsable y más que aporta, que su aporte es mucho más válido que lo que ya es un canon, claro, sentado en la partitura de cómo se interpreta Beethoven, cómo se interpreta. Y ahí hay una cosa de poder, ¿no? De agencia, sí, del intérprete que yo creo que genera mucha energía y mucho entusiasmo hacia embarcarse en una partitura. Es la fuerza de descubrir una causa. Y la militancia de la cual hablaba anoche surge naturalmente. Una vez uno identifica que tiene una causa por la cual luchar, uno se siente inspirado a hacerlo. Hace años tuvimos una discusión con Juan Antonio Cuellar acerca de ensambles locales, y él decía, no, tenemos que montar Pierrot Lunaire. Yo sé que no es música contemporánea, pero por algún motivo mencionó Pierrot, para poder compararnos con los grandes ensambles de Europa. Yo decía, a mí no me interesa en absoluto compararme con los ensambles de Europa, ni de Estados Unidos, ni de ningún lado. O sea, la razón de hacer las cosas es la música. Y se me hace que es una pésima idea, si ya existen 80 grabaciones de Pierrot, que es maravillosa obra, pero si ya existen 80 grabaciones, ¿para qué hacerla otra vez? En cambio, no existen ni grabaciones ni interpretaciones de mucho repertorio de todo el mundo, pero particularmente empecemos por casa. Una cantidad de música que no conocemos de compositores bogotanos, colombianos, latinoamericanos. Exploremos eso. Eso va con la idea de ser útil. No es un problema con Pierrot, ni con Europa, ni con nada. Es que ese repertorio nos importa porque ellos hicieron su trabajo. Componerlo, interpretarlo, documentarlo, irradiarlo, y eso permitió que hubiese una apropiación. Es un error pensar que lo que debemos hacer es copiar lo que ellos hacen. Si acaso tomemos el ejemplo más profundo de decir lo que nosotros hacemos vale la pena, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien y hay que compartirlo. Sin embargo, hay ensambles que sí han abordado un poco la subjetividad desde esa línea. Estoy pensando específicamente que aquí lo tuvimos al ensamble Cepro Music de México, que
hacen las dos cosas, ¿no? Hacen nueva música, están muy enfocados también en música latinoamericana, pero parte de su ejercicio también es meterse en esta música que ya es casi que canon del siglo XX y XXI, de compositores, como una manera de decir, estamos en la jugada, o sea, como que tampoco lo Sí, excluyen. hay una situación muy diferente en un ensamble como Sepro Music porque es un ensamble financiado. Ellos reciben salario y entonces Claro, tienen una... tienen que hacer una cantidad de cosas que les dicen que tienen que hacer. Sí. Y está muy bien, me parece muy, muy valioso. Y finalmente, cada uno realmente debe hacer lo que quiera. Entonces, el que quiere montar Pierrot porque quiere montar Pierrot, que lo monte. El que quiere tocar Beethoven porque quiere tocar Beethoven, que lo haga. Perfecto. Seguramente encontraron esa sensación de causa detrás de hacer esos repertorios. Magnífico. Para mí, creo que la sensación de urgencia está detrás de estos repertorios que están a la espera. No es una cuestión de rescatar, vamos a rescatar estas músicas o rescatar estos compositores. Qué arrogancia, no, ¿a quién voy a rescatar? Si acaso me voy a rescatar a mí mismo de mi ignorancia, conociendo esos repertorios. Pero hay una cantidad de música por ahí esperando sonar y a mí me emociona mucho ser partícipe de ese hacer sonar y he encontrado un grupo de personas que también se sienten emocionados, descubren la emoción detrás de eso. Para hacer un poco más de énfasis en ese entusiasmo que brota de un proyecto así, ¿ha habido hitos, puntos de giro, montajes que hayan sido realmente relevantes? Un momento que uno dice, ya, que esta vaina se consolidó o de aquí surge un proyecto adicional, que yo creo que deben existir y son momentos importantes en la historia de colectivos o de ensambles de artistas. Yo creería que dos momentos. Uno, la primera vez que nos presentamos de una u otra manera aquí en la Luis Ángel Arango, pues porque es el espacio que es, pero también porque fue la primera vez que trabajé con Beatriz Elena Martínez y eso es una experiencia reveladora para cualquiera. Entonces, estar trabajando con alguien así y en un espacio como este le plantea a uno las posibilidades de hacer música a máximo nivel. Y lo otro fue un concierto que hicimos en 2001. Este primero que menciono fue... Pero hablemos de ese encuentro, o sea, ¿cómo se dio ese encuentro con Beatriz, que ha sido una protagonista de muchas obras, de muchos montajes? ¿Cómo se dio ese encuentro y en qué momento surgió esa chispa de esa colaboración que continúa existiendo? El momento lo tengo muy claro. Una vez más, Juan Carlos Rivas dirigió un montaje de Dido y Eneas en la Javeriana y lo que yo recuerdo, me dijo, esto debió ser como en el 97, me dijo, vaya, pero vaya uno de estos días, creo que tenía 2 elencos, no sé, pero vaya uno de estos días porque la que ha cedido es una muchachita increíble, tiene que escucharla. Entonces fui ese día. Y cuando llegó el momento del lamento de Dido, me sentí realmente como un ridículo, porque como en las películas empecé a llorar, escuchando el aria principal de la ópera. A la salida me encontré con 2 queridísimos amigos y colegas, Johann Hasler y Leonardo Hidrobo, y les confesé, estábamos también con otra colega, con Alexandra Cárdenas, no me acuerdo si Ali lloró, pero le confesé a Johann y a Leo que había llorado, y ellos me dijeron, nosotros también. La escuchamos a Beatriz por primera vez y lloramos. ¡Wow! Después la conocí, muy poco después,
en un proyecto que tenía con Julián Navarro, el guitarrista. Tenían un dúo de voz y guitarra. Fuimos a escucharla y Alexandra y yo fuimos y nos declaramos sus fans. Y esto pasó todo, creo que en el 97, creo que fue muy seguido todo. Compuse una obra para noneto vocal que se llama B3B3B3B, que quedó de finalista en un concurso nacional de composición. Se presentaron las obras finalistas y ella cantó. Finalmente la obra ganó y la estrenamos aquí en la Luis Ángel. Ese es el concierto que dio en el 98. Aquí se estrenaban los premios nacionales de música que dejaron de existir. Sí, porque eso lo gestionábamos Johan, Marulo y yo. Y en algún momento tiramos la toalla, entonces hasta ahí llegó. Pero el cuento fue que cuando ganó la obra, yo dije, listo, para el concierto de estreno, quiero que dirija a Juan Carlos Rivas, y le dije a Juan Carlos, arme el combo, pero por favor que la soprano central sea Beatriz Elena Martínez. Y de ahí en adelante pues han sido 21 años de dicha absoluta. Entonces ese fue como el proceso de encuentro con Beatriz, llorando desde el primer momento, llorando de la emoción. Pero volviendo a CG, el segundo concierto, que de pronto conceptualmente fue el que ayudó a definir muy bien CG, fue en el 2001, un concierto que hicimos en el Museo Nacional, con el dibujo de Torres García, con el mapa de Sudamérica apuntando hacia arriba, y un repertorio que era Graciela Parasquevaís, Corina Aronian, Mariano Etkin, Carlos Mastropietro, etcétera, etcétera, Fernando Condon. Ahí fue como que, listo, encontramos un circuito más grande, es decir, descubrimos América Latina. Antes era mucho más local, era mucho más la música del combo, del grupo de amigos, compositores acá, pero fue como que de repente logramos romper ese aislamiento colonial y neocolonial de que solo existe el barrio y Europa centrooccidental, obviamente, y por ahí un poquito Estados Unidos, que significa Nueva York, que no es Estados Unidos, pero ya, no existe nada más, no hay vecinos. Y de repente descubrimos a los vecinos y fue como que demostraron que uno en el apartamento al lado tiene una mina de oro y que bienvenido a ella. Fue increíble empezar a descubrir músicas del resto de América Latina y fue como, claro, esto es lo que queremos hacer. Bueno, y ese proceso y esa relación con otros países, ha habido intercambios con Argentina, con México. ¿Cómo se han dado? ¿Cómo deben hacerse? Una de las grandes, aquí en la sala vivimos unas situaciones, si contactamos a algún cuarteto de cuerdas para que venga, si es listo, y ayúdenme entonces a hacer una gira por Latinoamérica, ya que voy a estar por ahí. Es como, no, o sea, la gente que trabaja en las salas de conciertos las cambian cada año, los teléfonos los cambian, los correos desaparecen, o sea, como que esa conexión es dificilísima, como por la misma inestabilidad que hay a veces en la región. ¿Cómo se mantienen esas redes? Que seguramente son unas redes mucho más personales que institucionales, pero ¿cómo se vive eso y qué parecidos, qué diferencias hay en las dinámicas de la música contemporánea, tanto a nivel estético como en su funcionamiento en estos otros países? La red, digamos que una red latinoamericana de música académica ha existido desde siempre. Cuando uno se pone a estudiar, por ejemplo, periodo colonial, uno descubre cómo los repertorios, de hecho, fluían, cómo lo que componía Roque Ceruti en Lima terminaba sonando un par de años después en la catedral arriba en Cusco. Incluso en esas dificultades de aquel entonces
sí había cierto flujo, sí había cierta red, y la red era muy sencilla, era la red catedralicia. 15, oscilaba entre 15 y 22 catedrales en toda América Latina que pues estaban conectadas. Creo que el siglo XIX, las independencias que tanto celebramos, arruinó todo, porque entonces empezamos a inventarnos nacionalidades. Y entonces en 1820 todos somos gran colombianos, en 1830 no, mentiras, yo soy ecuatoriano y yo soy venezolano, en 1930 pues no, mentiras, yo soy panameño. Y nos ponemos a inventar cosas que decimos que son identitarias, pero lo que son es una manera de alejar al prójimo. Son como, en realidad, como ejercicios de xenofobia. Pero una xenofobia que es inventada, porque ese otro en realidad es igualito a uno. Después de la Segunda Guerra Mundial, comienza a haber un pensamiento latinoamericanista con una generación de compositores que algunos llaman la generación del 46, la generación de, por ejemplo, Ginastera, Tosar, Esteves, todos estos, porque empezaron a encontrarse anualmente en unos cursos de composición en Tanglewood, en Estados Unidos, y ese es como el giro positivo del neocolonialismo. Entonces, todos tienen que irse a Estados Unidos a terminar de formarse, pero con lo que no contaban era con que se estaban reuniendo. Los vecinos acá en la región no se conocían, allá se empezaron a encontrar y empezaron a edificar unas ideas de identidad regional latinoamericana. Esos personajes fueron, digamos, los padres de esta gran generación que fueron los estudiantes del CLAEM, del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, de donde, por ejemplo, algunos de mis maestros, digamos, hicieron parte. De ahí en adelante siempre hubo pensamiento regional. Después del cierre del CLAEM, por ejemplo, formaron los cursos latinoamericanos de música contemporánea, que duraron hasta el 89, que fue el año que yo entré a estudiar música. Entonces, digamos que sobre todo, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Revolución Cubana y cómo cambiaron las cosas y el pensamiento regional en la década del 60, ha habido esa red. Pero claro, esa red siempre intentan minarla, es decir, los vínculos coloniales y neocoloniales que padecemos, por ejemplo, a través de nuestra educación, siempre tratan de minar eso, así como, por ejemplo, minaron el mercado común centroamericano en su momento. Tratar de desarticular América Latina, pues para que no tome fuerza, ¿cierto? Unificada, pero siempre ha existido. En mi caso, el entrar en una red fue pues por la puerta grande, porque trabé amistad con Corina Aronian y Graciela Parasquevaidis, eventualmente incluso estudié con ellos, pero desde ese momento inicial que se creó una amistad, pues fue entrar con los más conectados de todos, los más informados, los más sabios de todos. Entonces, pues inmediatamente pude como vincularme a una especie de proto-red, proto-internet de música contemporánea latinoamericana, y pues a la larga, en gran medida, fui a estudiar con ellos porque parte de lo que yo sentía que ellos tenían para ofrecerme era ese conocimiento tan amplio de la región. Poder a través de ellos descubrir cosas no solamente de sus países, sino de Chile, de Brasil, de Bolivia, de México, bueno, etcétera, etcétera, de la misma Colombia, que aquí hemos sido tradicionalmente tan descuidados en conocernos a nosotros mismos, en estudiarnos a nosotros mismos. Entonces, así, con esos vínculos personales, empecé ya a crear relaciones con tal y cual persona, pero efectivamente es algo muy personal. Prácticamente no es institucional, y cuando es institucional es muy frágil, lo que usted decía. Sí, es tremendamente frágil. Bueno, y a nivel estético, ¿cuáles son esas diferencias, si las hay, de un país a otro, de escuelas a otras? De hecho, ¿qué inquietudes ve usted que están dándose en México, pero que aquí no las tenemos, porque somos distintos? En México, por ejemplo, hay una
prácticamente una doctrina muy clara de una idea de que la vanguardia significa básicamente serialismo integral. Y que entonces la mayoría de los compositores activos hoy en día parecen rechazar no solamente el serialismo integral, sino el rótulo de la vanguardia y todo lo que representaría la vanguardia, y entonces se plantean normalmente como posmodernos. Y efectivamente muchísimos compositores que veo allá tratan de promulgar una música de una estética posmoderna. También encuentro, claro, la cercanía a Estados Unidos es fuerte, entonces hay algunos compositores que siento muy influenciados por ciertos movimientos estadounidenses, y muy particularmente diría yo desde los 90, del paso de los 90 a los 2000, unas influencias grandes respecto a Europa centro-occidental, algo de la escena holandesa y sobre todo la escena germánica post-Lagerman y cosas así por el estilo. Mientras que, por ejemplo, en Argentina y sobre todo en Buenos Aires se siente muy fuertemente una influencia francesa, es decir, parisina. Entonces todas las ideas del espectralismo y postespectralismo, cierto interés por la electroacústica entendida tipo GRM, cosas... Claro, que llegó además allá un poco vía los italianos, ¿no? Sí, no, porque fíjese que los italianos llegaron a la electroacústica fue en Estados Unidos. O sea, Berio la primera vez que escuchó electroacústica fue en Nueva York, y de ahí se regresó a Milán a fundar el laboratorio en la RAI. Siento que tiene que ver con la inteligencia de Ginastera y a quienes invitó como profesores al CLAEM. Entonces estaríamos hablando de, a lo largo de la década del 60, él se encargó de reunir ahí dos tendencias diferentes, una europea y sobre todo francesa, y otra estadounidense, sobre todo neoyorquina, y generar un movimiento local importante. La cosa es que la institucionalidad francesa de electroacústica pues es muy poderosa. Entonces pues siempre ha creado un vínculo muy Y la fuerte. institucionalidad en Argentina también es bastante, digamos, si bien no es estable, es continua. Sí, es cierto, es cierto. Pero en muchos casos encontramos que, como ocurre sistemáticamente en toda América Latina, es predominante el aislamiento respecto a la región. No sé, alguna vez llegué a Santiago de Chile, a dictar una conferencia acerca de mi trabajo como compositor, y me di cuenta de que los interlocutores no conocían nada de lo que estaba ocurriendo en Argentina. Y entonces tenía materiales, entonces cambié la conferencia y empecé a hablar acerca de música contemporánea en Sudamérica. En México me pasó algo similar en otro momento. Mencioné, no sé, a Jorge Sarmientos, que es guatemalteco, no conocían la música de su vecino. Pero entonces, es algo generalizado, inclusive aquí podemos hablar de eso. Claro. No solo en muchas de las universidades, en muchas de las cátedras sigue siendo muy, todo el pregrado es Europa. Y eso es un error garrafal, es un suicidio cultural. Sí, bueno, eso es algo que esperamos ir corrigiendo poco a poco con este tipo de conciertos, con estas publicaciones. Nos queda poco tiempo, quisiera cerrar nuestra conversación acerca de sus obras, porque yo viendo el catálogo, conociendo algunas, hay una variedad de formatos, hay una variedad de lenguajes. Siento que en general son obras que operan como metáforas, como que cada obra es una metáfora de algo. Hay mucho cruce también con la literatura, con la historia, inclusive con cosas políticas. ¿Cómo surge una obra de Rodolfo Acosta?
Lo he dicho varias veces, siento muy fuertemente que las obras existen y que uno como compositor, digamos, cuando uno es compositor es porque uno tiene como unas antenitas que perciben en el maravilloso ruido que nos rodea, perciben obras. Es como un radio, ¿no? Es un aparato muy sencillo, uno saca, radio a la antigua, ¿no? Uno saca la antena y prende y mueve el dial y de repente suenan cosas que están por ahí flotando. Punto. Eso es lo que hace ese aparato. Extrae del entorno ciertas ondas y las socializa. Yo siento que la composición es mucho como ese tipo de imagen. Eso significa que las obras son diversas porque es que son ellas. Yo sé que yo compongo las obras, sí. Yo sé que yo hago un trabajo, me doy cuenta. Pero el trabajo lo relaciono más con la imagen que tengo de arqueólogo, que es Indiana Jones. No sé, uno ve un reguero de piedras, pero el arqueólogo sabe que esa no es una piedra, esa es alguna figurita olmeca, y entonces va y la recoge y tiene los instrumentos y el conocimiento técnico para golpear donde debe golpear con el instrumento que debe golpear, sacar un cepillito y revelar esa figurilla, que para los demás no era sino una piedra. Pero un poco a eso me refiero, o sea, de pronto usted lee un poema y dice, o se le ocurre, ahí hay algo que se va a transformar en música, o va a un recital y escucha a alguien tocando su instrumento y dice, ese alguien tiene unas cualidades que se van a convertir en un hecho, que ya me imagino la obra que podría ser este personaje. ¿Pasa eso? Pasa, pero la sensación que tengo es más como el gran compositor boliviano Sergio Prudencio alguna vez me contaba del rol de quien sería el compositor en comunidades aymaras, y entonces me hablaba acerca de personas que bajan del altiplano a tierras húmedas, unos buscando las cañas para hacer los sicus, etc. Y el otro escuchando al sirinu, es decir, del inframundo, a través del soplar del viento entre las cañas, suenan una cantidad de cosas y hay una persona que tiene la capacidad de todo ese ruido extraer las melodías que luego vuelve y se trepa a 3.800 metros y las socializa. Ese soplo del viento puede darse en el recital de X instrumentista, puede darse en la lectura de un poema, pero no es que estemos en realidad musicalizando el poema, es que no, claro, es una inspiración. Es como una revelación de una pequeña pista de otra dimensión en la cual ya existe esa pieza, y mi responsabilidad es tratar de atravesar hacia esa dimensión y sacarla lo menos lastimada posible, y socializarla. Eso significa que tengo una sensación de compromiso ético con la obra, es decir, una sensación muy fuerte de tengo que respetar la obra, tengo que respetar la música, no ser tan egoísta, no imponerme sobre ella, no hacerle lo que yo quiero, sino saber que todo lo que sé hacer, todo lo que sé de técnica y lo que sea, tiene que estar al servicio de esa obra que está pasando de una dimensión que quién sabe qué sea a esta dimensión. Entonces no es tan esa cuestión de es que quiero expresar mi sentimiento tal. No, quiero cumplir con una misión que es socializar esa música que sé que está por ahí. Y esa música significa esa obra y después esta obra y después esta obra, y por eso muchas veces son muy diferentes, porque pues es que son objetos culturales diferentes. Claro. Y eso es parte también de lo
siento yo, lo fascinante que hay en la escena musical colombiana, diría yo, no me atrevería a expandirlo a otros países, pero en la colombiana siento que hay una multiplicidad de voces muy importantes y que los mismos compositores también tienen una multiplicidad de caminos, que no hay escuelas casi, que no hay escuelas, y eso ha sido muy grato en este proceso aquí de verlo desde la sala, en las comisiones de obras, en los discos monográficos, en los conciertos como el de anoche, encontrar una cantidad de colores y de expresiones que hacen parte de la música del país. Y esa diversidad, además, que creo que es absolutamente coherente con otros tipos de diversidad de Claro. nuestro entorno, pero es bien interesante porque no tiendo a sentir una cuestión sectaria de es que yo hago esto. Exacto, y los que hacen otra cosa los odio. No, anoche hubo aquí presentes compositores muy diferentes entre sí y muy diferentes, por ejemplo, al tipo de piezas que yo compongo. Y yo voy a los conciertos de ellos y todos estamos en diálogo a través de las obras. De pronto no nos sentamos a discutir, pero a través de las obras estamos en diálogo. Eso me parece muy lindo. Sí, no, aquí hay un ambiente realmente muy rico, muy valioso de valorar esa variedad y esa diversidad. Yo creo que eso es un campo muy fértil para la creatividad, porque como que se elimina de tajo la descalificación, la censura, porque hay una vía libre para explorar distintas maneras de hacer música. Sí. Bueno, estamos ya cortos de tiempo y creo que debe haber gente con ganas de preguntar algo, aprovechar la presencia de Rodolfo acá. Entonces, por favor, si hay alguna pregunta, adelante. Tenemos un micrófono para que quede grabada la pregunta en el video. Creo que todos ya saben toda la respuesta. ¿No? ¿Ninguno? Sí, eso. Opa. Rodolfo, ¿cómo te sentiste escuchando el concierto de anoche? Raro. Estoy tan acostumbrado a estar en el escenario interpretando que me sentía raro sentado en el público. Yo quería estar dirigiendo, quería estar haciendo la electrónica, quería estar tocando una de las guitarras. Entonces fue raro. Por otra parte, me sentí muy contento y muy honrado de ver y escuchar el compromiso tan lindo de los intérpretes en el trabajo que estaban haciendo. La situación en la cual se dio el concierto implicó que todos estaban ahí no por una cuestión contractual en principio, sino por una cuestión de queremos interpretar la música que usted ha compuesto. Y eso me conmueve profundamente. Y lo otro es, yo me sentí muy sorprendido de la cantidad de público que hubo y muy halagado de la cantidad de público que hubo y de la reacción del público. Fue muy linda. Entonces, sí, esos serían como los tres aspectos de cómo me sentí sentado anoche escuchando el concierto. Con respecto a lo último que dijo hace un rato, antes de empezar la sesión de preguntas, la metáfora del arqueólogo podríamos decir también el geólogo, el cazador de fósiles, que sabe que dentro de esa piedra hay un fósil, hay que saberla romper para no dañar el fósil, pero nosotros lo vemos piedras. Entonces, me da la impresión o me queda la pregunta, en ese caso no hay
como hay un cuidado de no contaminar la música con la personalidad de quien la está limpiando, ¿sí? O sacando a la luz para socializarla, no hace eso inherentemente difícil imprimirle un sello de estilo, por decirlo así. Es que así suena este compositor, claramente el periodo A, el periodo B, el periodo C del compositor, porque cada pieza resulta ser un fósil diferente de otro ser que estaba ahí escondido milenios y salió. Sí. ¿Verdad? Hay una dificultad ahí en tener esa identidad sonora de como esta es mi personalidad y yo imprimo esto a mi material, entonces ahí está la personalidad mía impuesta en la música. Pero su idea es como al contrario, ¿no? Para mí no hay dificultad alguna, porque no tengo interés alguno en tener un estilo. Punto. Un punto, no suspensivos. Que sea reconocible me resulta irrelevante. Entonces, lo de periodos, por ejemplo, me acuerdo con Juan Carlos Marulanda, perdón, hace muchos años, cuando estábamos todavía en la universidad, y él ya hablaba acerca de sus periodos. No, terminemos de estudiar, por lo menos antes de empezar a hablar acerca de mi tercer periodo. Aunque yo obviamente conocía todo lo que había compuesto hasta ese momento y entendía a qué se refería, pero pues es que hay que habitarse como compositor antes de empezar a darse una historicidad propia. Entonces, lo de los periodos tampoco me importa. Me importa la obra, mucho. Me ocupa y me preocupa el cuidado con la obra que está ahí ante mí. Y eso ha llevado a que ha habido unas cuantas piezas que he tenido que recomponer porque las pierdo de vista. Una fue Wind, la que se presentó de primera en el concierto de anoche. Otra fue las 3 canciones sobre textos de Eduardo Gómez. Ambas las tuve que componer 3 veces antes de llegar a la que es, ojo, no a la que me gusta. Eso tampoco me importa. Que me guste lo que compongo es que no tiene nada que ver. El gusto. Es un respeto por la obra que se está revelando. Entonces sí, no hay dificultad alguna, porque no es mi problema. Hola, llegué tarde, entonces no sé si esto ya lo hablaron. Me gustaría como que contaras un poco algo que te he escuchado decir en otros momentos acerca de la técnica actual, porque si estamos enseñando todo el tiempo una música que no nos es cotidiana, o sea, si yo estoy en la universidad estudiando una música que en realidad no me es cotidiana porque las técnicas instrumentales de la actualidad son distintas. Anoche pues estábamos experimentando unas maneras de tocar guitarra que no te enseñan en la universidad jamás. Y como, no sé si podrías ampliar un poco esa idea, no de técnica extendida, sino de técnica que se está usando hoy para hacer las obras. Sí, la técnica instrumental es algo vivo. Eso significa que está cambiando constantemente. Por eso es que rehúso utilizar el término, me parece equivocado el término técnica extendida, porque sugiere que hay una técnica que, oh coincidencia, es la técnica de Europa centro-occidental del siglo XIX. Y que lo otro es una extensión, es como
aprenda la técnica de su instrumento y si acaso compre una extensión, póngale un apéndice. No, es la técnica actual. Siempre pienso en Paganini en 1801, publicando Los Caprichos. En ningún momento dijo, esta es técnica extendida. No, el mensaje detrás de eso es, si usted quiere en serio ser un violinista profesional competente, esto es lo que tiene que hacer. Lo mismo en el último medio siglo. Si usted quiere ser un clarinetista competente, profesional en esta práctica musical, pues entonces tiene que saber hacer multifónicos. Si dicen que es técnica extendida, no se da cuenta de que su formación es incompleta. Si le dicen que es técnica actual, que es lo que es, se da cuenta. Pero claro, como mucho de nuestro consumo musical es tan extrañamente historicista, ¿cierto? La obsesión de nuestras orquestas por tocar repertorio europeo centro-occidental del siglo XIX, entonces se crea la verosimilitud de que esa es la técnica, pero no es así. En el momento en que aceptemos que esa es la técnica, estamos poniéndole el sello de muerte a esos instrumentos. Estamos diciendo, hace 2 siglos llegaron a donde iban a llegar y esto es simplemente un lento desvanecerse. Y yo creo en los instrumentos, y yo creo en los instrumentistas, y sobre todo creo en los intérpretes. Diariamente me revelan cosas, diariamente me comprueban que están vivos. Entonces, no voy a aceptar ni rótulos ni ideas que hagan parecer que son instrumentos, objetos y actores culturales muertos. Están vivos y pujantes. Entonces hay que entender y hay que enseñar la técnica como algo vivo. Muy bien, lastimosamente tenemos que parar. Muchísimas gracias, Rodolfo. Felicitaciones por el nuevo disco, que no hablamos de él, pero hay un nuevo disco, todo dedicado a la obra de Rodolfo, a una partecita de la obra. Otra partecita la escuchamos anoche. Muchas gracias por ser parte de esta franja, además por ser un amigo y un entrañable colaborador de esta sala de conciertos y de nuestra programación. Alguien que siempre está al lado nuestro creyendo en lo que hacemos, que entiende muy bien el valor de lo que hay acá y del esfuerzo que hay detrás. Y nos complace mucho haberlo tenido aquí y bueno, y creo que esto no sé si sea primicia para todos, seguramente para los que están en el video, pero ya hay una invitación a Rodolfo para que escriba una obra que será estrenada, esperamos, en 2021. Ya lo pusimos a trabajar otra vez, nada que hacer, eso se lo gana por ser tan bueno. Pero sí, felicitaciones, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y espero que nos sigan acompañando en el resto de actividades de Colombia se compone. Esperamos que este siga siendo un espacio en donde se respire nueva música, donde también veamos la música del pasado y nos traiga nuevas referencias y nuevas ideas para el futuro, pero creemos que la música es un arte vivo, no es un museo de arte colonial, y esperamos que este espacio siga siendo lo que hemos concebido. Muchísimas gracias, feliz noche, Rodolfo, muchas gracias.